Yeah, so the stated reason when we get to the book of Deuteronomy. O sea, la razón especial cuando lleguemos al libro de Deuteronomio. Deuteronomio. Okay, yeah. Yeah, that one. God says over and over again. Dios decía todo el tiempo that you may live long in the land. Que vas a vivir mucho tiempo en la tierra. Right? Now, why would they be removed from the land? ¿Por qué iban a ser removidos de la tierra? Bueno, eso es otra cosa que tenemos en Levítico, es las razones por qué las naciones en Canaán son condenados. Tenemos sus pecados en el libro de Levítico. La razón por la cual las naciones de Canaán son condenadas. Right. So we pointed out earlier this downward progression. ¿Se acuerdan que hemos visto cómo de la manera que el hombre viene con una progresión que va de picada, de bajada, sigue deteriorándose y se pone cada vez peor, peor, peor hasta que Dios interviene? Right? And God blesses for obedience, but he curses for disobedience, right? Así es que bendice por obediencia y maldice por desobediencia. Right, we go through a whole list of these in Leviticus 26. Vamos en una lista completa en Levítico 26. Right. The ultimate curse. Y la maldición, la última maldición o is being removed from the land. es que sean sacados de. So for Moses to say, this is, that you may live long in the land, that's what the law, I'm giving you this law for. O sea, porque dijo Moisés, a veces les da nuestra ley para que ustedes vivan mucho tiempo en la tierra. What he's essentially saying is, I'm trying to slow down that progression. Lo que trata de decir Moisés es de que estoy tratando de disminuir la velocidad de la progresión de picada. Right? The whole law is designed to keep us from getting worse and worse and worse every generation. La ley fue diseñada para que nosotros como generación no nos fuéramos de picada todo el tiempo. Por eso fue diseñada, pero sigue de picada. Eso por eso fue la razón por la ley, ¿no? Sí. Is it designed to save us? ¿Está diseñada para salvarlos? No. No. It's designed to constrain us. Está diseñada para restringirnos. Right? Interesante. Okay, what else is in these books? ¿Qué más hay en el libro de Levítico? What else have you noticed that we need to El aviso de la idolatría. Idolatría. Yeah. Idolatría, muy importante, es algo muy penado por Dios. Sí. Yeah, it's one of those 10 commandments. Es de los 2 mandamientos, mucha gente, o sea, la idolatría es muy penada por Dios. Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind. O sea, es algo que... Right. In fact, we see in Números. We haven't yet number 10. Yeah. Ahead of myself. Right? Sí, espera, no. But even in this book, we see idolatry, right? Pero idolatría se ve constantemente. Es una de las cosas que Dios, Right? Even as they're wandering in the wilderness. they're hasta cuando estaban participating. caminando en el desierto, y todos participaban en idolatría. Para Dios la idolatría es muy penada. Eso nos da la historia de la Biblia, que nos repite varias veces. Entonces tenemos que tener cuidado con eso. Pegada a ese bloque de la idolatría, el Señor prohíbe consultar astrólogos, brujas, adivinos, y da una razón ahí mismo, porque dice, porque yo soy su futuro, porque es importante que consulten a Dios y no a esas A unos mediums o a algunos adivinos o leerte la mano de la palma o el horóscopo. Right. Sí, también se menciona ahí Los astros, There seem to be a lot of the laws that are built around the practices of things to other gods. Sí, la ley está basada mucho en las prácticas de los humanos hacia otros dioses. Right. So in the same context where he's talking about disallowing the sacrifices to
Chemosh, another god. En otro contexto, los sacrificios a otro Dios, que es la Chemosh, Chemosh. Chemosh. otro Dios, ¿no? Que sacrifica. He talks about not shaving your head, not cutting the corners of your beard. Habla mucho de que no te rasures la cabeza, que te cortes así el pelo, Not marking your body. que no te marques el cuerpo, no te hagas tatuajes y cosas así, que hagamos. These are likely things that were done for the worship of other gods, right? Sí, porque todas esas cosas eran señales de que estaban adorando a otros dioses. What else is disallowed in the law? ¿Qué es otra cosa que de la ley que desalaba? Disallowed. No, It's not in the law. No permitido. Sobre ¿Qué la es otra ropa. cosa que no permite la ley? El alimento, ¿no? Lo que comían también. ¿El alimento? Un aspecto importante. Food law, dietary laws. Las dietas, ¿no? Las dietas, había ciertas What dietas. is that all about? ¿Eso qué significa? What's he dealing with there? ¿Por qué las dietas? Para que hubiera una diferencia entre el pueblo de Dios y los otros pueblos. Algo visual. Algo que lo Yeah, I diferenciaba. think largely, I should be able, just by watching somebody for a while, Es algo que está viendo una persona por mucho tiempo, determine who is following Yahweh determinando quién está siguiendo a Yahweh as opposed to other gods. opuesto a los otros dioses. So it includes what they wear. Eso incluía la ropa que Right, usaban, they're supposed to leave like one blue thread. tenía que dejar una banda Right, azul, not mixing cloths. ni mezclando telas, The things they eat, las cosas que comían, when they work, cuando trabajaban, a large number of things that are very visual. muchas cosas que son muy Right, visuales. so it's possible that those are dealing with Es posible que eso está lidiando con us being able to measure other people around us. que estamos de una manera de medir con otras gentes que están a su alrededor. Why is that important? ¿Por qué eso es importante? ¿Por qué creen que es importante eso? De vivir una vida apartada para Dios. Para que no se mezclan con las naciones, ¿no? Para que sean distintas. Yeah, not mixing with other nations, not taking on their. No se mezclan con otras naciones, No contaminarse. Casarse. No contaminarse. sí, no contaminarse con luz. También Sí. tienen las dos cosas que ver, lo que comentábamos hace un momento, y esto de que dice Dios, no vas a preguntar cómo adoran a otros dioses para que tú me adores a mí como ellos adoran a sus dioses. Entonces, no, Dios quiere que haya una diferencia en la manera de adorarle a Él, que como los otros pueblos adoraban a sus dioses. Por eso le dice, cuando llegues allá, no preguntes cómo adoran a sus dioses para que yo haga lo mismo con mis dioses. No. Lo que ellos hacen es lo que ellos hacen, lo que quieren hacer conmigo es diferente. Yeah, so what happens when somebody in the community is found to be in rebellion against God? ¿Qué pasa cuando en la comunidad una persona es encontrada, está en rebelión contra Dios? Muerto, asesinado. Los matan. Purge the sin from among you. Los lapidaban, los mataban, les daban. Entonces era algo serio, ¿verdad? También ofender a Dios, no To solo offend God. sino también de ofender. To offend God. Yeah, so they literally kill anybody found in rebellion against God, right? O sea, cada vez que encontraban a una persona que estaba rebelada en contra de Dios, lo mataban. If our goal is to try and constrain, keep from this constant Si progression towards sin, nuestro trabajo es tratando de restringir todo esto que va pasando, pues mejor los matamos. and anybody introducing sin, Y cualquier persona que presentaba o traía el pecado, right? So it's very extreme. es muy extremo, ¿no? ¿No? Imagínense si eso pasara aquí. No, ya sería demasiado.
O en el mundo, ¿no? O sea, aquí, estoy diciendo porque estamos aquí, pero en Estados Unidos o... He has a particular example in this book, right? Él tiene un ejemplo en particular. Of a guy who's caught picking up sticks on Sabbath. Un hombre que estaba recogiendo varas en el día de reposo. Is this a serious sin? ¿Es un pecado serio? Para Dios sí. Yeah. Para Dios era, ¿no? What are they told to do? ¿Qué fue lo que se les dijo? Que lo mataran. Yeah. No, ¿sí? They're just Tienen stoned que to death. descansar. Sí. ¿Por qué anda recogiendo varas ahorita? Hoy Uno lo hizo antes. estaba desobedeciendo la ley, ¿no? It just seems very severe, doesn't it? Pero de nuevo es muy severo, ¿no? Muy extremo, ¿no? Sí. O sea, como que Yeah, Muy estricto. muy estricto matar por recoger varas en el día de Fue reposo. por desobedecer. También, Por desobedecer. también a los hijos que eran malos con sus padres. Desobedientes. Sí, the children were bad to their parents. Qué bueno que no. How many kids would grow up? ¿Cuántos niños iban a crecer? Don't look at their mom. Sí, sí. Right? What is this telling us? En la Biblia, en varias partes, Dios quiere dejar desde el principio bien claro que está hablando en serio. Entonces, ¿por qué pasa esto en ese libro? Porque Dios quiere dejar claro, estoy hablando en serio, no lo tomes a broma, esto es serio, es la verdad. Yeah. How bad is sin? ¿Qué tal? O sea, el pecado realmente es algo malo. En extremo, mano. Es extremo malo, ¿verdad? Apparently, Aparentemente es fatal. Así es. ¿Es mortal? Mortal. Sí. ¿Mortal? Mortal. yeah. Exactamente. Entonces no hay que tomar el pecado no se debe tomar tan, como le digo a John, tan a la ligera, ¿no? No, goodness. No. It's very, very, very serious. Es algo muy serio. Right? Por eso lo expresaba con ese ejemplo. This book. Yeah. So what does it mean for God to live, a holy God to live in the midst of a sinful man? Entonces, ¿qué significa para un hombre, para Dios vivir en compañía de un hombre simple? How is it that we don't all get wiped out? ¿Por qué no nos aniquila Dios? Porque está guardando su promesa. Porque he's keeping his- Yes. Está guardando. Yes. está guardando su promesa, Sí, dada. por eso no se aniquila, ¿verdad? Because God is gonna bless the nations through that group of people. Por amor a su nombre. ¿Ah? Por amor a su nombre. Por amor a su nombre. Amén. Por amor. Yeah. His name. His name, yeah, to- Y además Dios no se contradice por su propia naturaleza. No se puede contradecir porque tiene soberanía. Exactamente. No, no se contradice. Lo que promete, Lo cumple. Yes. Exactamente. Exactly. Yeah, God has made a promise Dios hizo una promesa that He's going to bless the world que va a bendecir al mundo through a descendant of Abraham. por los descendientes de Abraham. Right? It's not because they're particularly good. No porque son particularmente buenos. Right? God threatens to wipe them out on multiple occasions, right? Dios prometió aniquilarlos en varias ocasiones, ¿no? But because He's determined Pero porque está determinado to carry through His promise, de llevar a cabo su promesa. Israel isn't wiped out. Por eso es que Israel todavía That's sobrevive. the only reason. Sí. Es la única razón. It certainly isn't because Israel is a righteous, good, Y fantastic. no necesariamente porque Israel es un país correcto, una nación correcta y que hace las cosas muy bien. So
So all that's here in the first 3 books of the Bible. Entonces todo esto es en los primeros 3 libros del Levítico. Digo, de Levítico. Entonces, vamos a empezar con Génesis y terminar con Levítico. Okay? So what did you get out of today? Así que, ¿qué han aprendido del día de hoy? What observations and things did you see that you didn't see when you were reading the book? Algunas observaciones que a lo mejor no vieron cuando estaban leyendo nada más el libro, los libros. Nothing. No. Que Dios cuida de nosotros, a pesar de nosotros mismos, que la desobediencia trae maldición y que la obediencia trae bendición. También que todas las naciones serán bendecidas, que por medio de Abraham, Dios bendice, pero también es justo. Ay, no, eso es lo mismo de la obediencia. Okay, so there's this whole bless, curse theme that runs throughout everything. Tiene un tema de bendición, maldición, y también que cada nación será bendecida a través de Abraham. I know you saw it in some places, Seguramente lo vieron en algunos lados, right, like the blessings of Jacob. las bendiciones de Jacob, por ejemplo. But it's a theme that starts at the very beginning and runs through all of these books. Pero es un tema que empieza en el principio y va a través de estos libros. Yeah, good. Y que también seguimos un patrón como humanidad que se va haciendo peor en cuanto a el pecado. Yeah, so there's another theme, this pattern that he shows Ese patrón que demuestra of this digression of mankind. que la humanidad, la raza humana va hacia abajo. Right? Good. So how did he show that? Let me see. A ver, ¿cómo mostró eso o otra cosa? Yeah. Bueno, yo lo que entiendo desde Génesis es que lo primero que nos enseña Génesis es que Dios es el creador de todo cuanto existe. Él hizo que fuera un lugar habitable y lo pobló de seres vivientes. Y Dios quiso que el hombre se distinguiera de los demás seres vivientes. Fueron criados a imagen de Dios y de ejercer responsablemente el dominio sobre el mundo. Okay. Okay, so you just got that today? De hoy así sacaron todo eso, dice. Right, yeah. ¿Qué tal vez si les puedes repetir otra vez porque se perdieron de Dice que Alex, que no has Yeah. que, bueno, son cosas que no hemos visto tal vez antes, ¿verdad? Pero hoy como vimos algo, digamos, nuevo para cada uno. Yeah. no lo que ya sabías, sino que voy a Aunque sabía que Moisés es el autor de Génesis, no me había yo puesto a pensar como, ¿por qué él escribió? ¿Por qué quería provocar en su audiencia? Entonces el día de hoy aprendí pienso que Moisés quería transmitir al pueblo de Israel. Yeah, so this is something we have to keep in our mind constantly, right? Es algo que tenemos que recordar constantemente, que cuando As we're interpreting Bible, estamos interpretando la Biblia, is what was the author trying to do with his audience? ¿qué estaba tratando de comunicar el autor a su audiencia? These aren't just a collection of stories. No son solamente una colección de historias. Right, the author wanted to do El something. autor quería hacer algo. Yeah. Good. Bien, good. También aprendimos que las genealogías eran importantes, ¿verdad? Aunque todavía no vemos el Nuevo Testamento, pero sí vemos que era importante para Dios la línea genealógica del Mesías. Yeah. It's something we have a tendency to skip as we read. Right? Tenemos la tendencia de brincar o leer muy rápido, ¿no? Las genealogías. Read
along and a bunch of names. Qué flojera. Right, we're gonna get more data as we go along. Hay más que vienen. También vemos que Dios cuida su honor y cumple sus promesas. God accomplishes His promises. He guards his holiness, his honor. That's a question over here. Yes, it certainly does. Yes. También de que, bueno, yo lo que aprendí el día de hoy es de que debemos de estar preparados, como cuando estaban preparados los que tenían que salir de Egipto, estaban preparados, que hasta parados tomaban sus alimentos, que se iban a ir a la tierra prometida. También lo que nos enseña ahí, ahora en la actualidad, es que también debemos de estar preparados, porque cuando Cristo venga, pues no nos agarremos. Pues, Okay, so there's another theme that came up multiple times this week. Hay otro tema que salió bastantes veces. God called somebody to go, Dios llamó a alguien que fuera right, and they needed to go. y tenían que irse. Correct? So Abraham got a promise based upon going. Entonces Abraham recibió una promesa basada en su obediencia a esa llamada. Moses was called to service and told to go. Moisés también llamado al servicio y vete. The Egyptians were brought out, or the Israelites were brought up out of Egypt. Y los israelitas en Egipto, God told them it was time to go, and they had to Dios go. les dijo, ya vámonos. All right, good. So that came up a bunch of times. No queremos que te vayas todavía, normal. Yeah, I haven't told you to go. Dice, él no ha dicho nada, pero tal vez Dios sí. God told you to go. What else did we see? Kelly? Vimos también que Génesis es un libro histórico, pero que también contienen poesía. Yes, okay. Yeah, so it's a mixed genre. All of these are. Pero mixto, digamos. Todos estos libros tienen un poco de varios géneros. All right. So we saw, in Exodus, he added this law. Luego en Éxodo, el elemento de la ley, tantos detalles. So God is using that. Dios está usando eso. So the author is choosing particular genres that will work. El autor está escogiendo géneros que sirven para su propósito. Excellent. Anything else? Creo que algo importante de lo que podemos aprender, o yo recuerdo, es detenernos un poco a entender el texto en el momento que se dijo, ¿no? Ya lo había mencionado al principio, y tratar de no siempre hacer vínculos con todos los demás libros. Fue siempre un freno constante. Right. Yeah, we have to purposely set our minds to this particular series of actions. En una forma muy intencional, ver eso, una serie de hechos en ese momento. Spend a lot of time just saying, what does the text actually say? Invertir tiempo en decir qué dice el texto, And what doesn't it say? qué no dice. Because we all come to these texts with a lot of pre-knowledge. Y todos venimos a estos textos con mucho conocimiento que adquirimos de muchos lados. We immediately want to pour all that in. Y queremos ya luego aplicar ese conocimiento al texto. But our goal is to read out of the text. Pero la meta es sacar de, no poner a. Okay. Can I just share something personally? Of course. Para mí algo muy importante tiene que ver el propósito de la ley en cierta forma impedir ese progreso tan rápido y como poner un freno, y tal vez no vi eso tanto antes. Cuando estás todos los días constantemente pensando en la santidad de Dios, eso te hace pecar menos. Y bueno, obviamente se aplica el día de hoy también como cristianos. Y luego veo que cuando se dividió el reino después, y cuando la gente del norte no pudo alabar a Dios en el templo,
se fue muy rápido hacia abajo, ¿no? O sea, y fueron conquistados mucho antes, y como tiene sentido. Pero eso ya no era de los primeros. Es una aplicación. Arturo, ¿puedes llevar a partir? Ay, dice Martín, mejor me voy. Lo mismo hizo John hace un rato, pero le dije en inglés, eso no está en los primeros. A ver, ¿alguien más? Hablamos de un montón de cosas, sí, Luz. También pudimos ver que Dios mandó el diluvio porque ya la gente se había corrompido y todo el tiempo había maldad ya en sus vidas. Entonces, pues Dios decidió mandar el diluvio incluyendo a unos animales, ¿verdad? Entonces vemos ahí que pues Dios también bajó la edad del hombre a 120 años. Ajá, muy bien. Yeah, so everything got worse and worse. Como Abraham puso en riesgo muchas veces por sus decisiones la promesa que Dios había dado. Yeah, I'll put it in risk many times. Yes. Yeah. So does Israel over and over again. Yeah. Israel también. Yeah. We're going to see through the history of the country going forward. Y vamos a ver a través de la historia de lo que viene. Okay. So hopefully you got a lot of different things reading the text this time that you didn't get before. Bueno, esperamos, ¿verdad? Espero que han entendido algunas cosas esta vez que tal vez no han visto antes. I know every time I read a book, I get something new out of it. Cada vez que leo un libro, saco algo nuevo. Right? So, what was it the author was trying to do with his audience? Así que estaba tratando de ser el autor con su audiencia. Why did Moses write these 3 books? ¿Por qué escribió Moisés estos 3 libros? Yo creo que Dios estaba, bueno, el deseo de Dios es que tengamos presente quién es Él y de alguna manera poner orden, ¿no? En su pueblo, en todo lo que era la escritura. Ese legado, por decirlo así, todavía hasta nuestros días nos es de utilidad. ¿Para qué me sirve leer Génesis? ¿Para qué me sirve leer Éxodo, Levítico? Porque aún a mis días me es necesario. Yeah. So Moses had certain things he wanted his audience to know. Así Moisés tenía algunas cosas en mente que quiso que entendiera su audiencia, su pueblo. Because he wanted the best possible for this group of people. Querían lo mejor para ellos. Right? He wanted to see them blessed. Querían verlos bendecidos, Not to be cursed. y no maldecidos. ¿Maldichos? Right? ¿Maldecidos? Maldicho es Maldichos cuando no lo dices bien. So if we move on to application, Ok, aplicaciones. what on earth do we do with these books? ¿Qué podremos como cristianos en estos días? We're not Israelites wandering in the wilderness. No andamos en el desierto como judíos errantes. Estudiar por el examen. Become more grateful for God's grace and mercy every day in our lives. Yeah, so we can certainly see, right, that the same patterns that God pointed out are still happening. Podemos ver los mismos patrones siguen pasando. Right? The things seem to get worse every generation. Parece que las cosas van en declive, van para abajo. Right? And the only way they get better is when God intervenes.
La única forma que se mejoren es cuando Dios interviene. So one of the things has got to be, recognition of our own nature. Una de las cosas debe ser reconocer nuestra misma naturaleza pecaminosa. What it means to be a sinful man. Que es ser un hombre de pecado. What else? We see. Vemos la fidelidad de Dios a través de los siglos, y que siempre cumple lo que dice, ¿no? Yeah, so God makes promises, doesn't he, right? Have those promises been fulfilled yet? Dios hace promesas, ¿se han cumplido? Algunas. Algunas. Yes, not so much, right? Otras tales todavía no. Right. But we know God is a God who makes these kinds of promises. Dios es un Dios de promesas, que hace promesas. Yeah. Cuando veo esta sección siempre del Pentateuco, algo que me invita mucho a reflexionar es cómo juzgamos a los patriarcas y a cada uno de los actores principales de los libros. Cuando decimos, y Dios lo consideró justo, o un hombre de fe, y nosotros vemos con serenidad, pero ni fue tan justo. Mira ese hombre que es llamado justo, el que es amigo de Dios, el que dijo que tenía mucha fe, y mira su incredulidad. Y juzgamos muy duro, pero puedo verme a mí mismo diciendo que tengo fe en Dios y pecando. Dios poniéndome en un lugar de decir, eres justo, estás justificado delante de Dios, pero aún así de vez en cuando pues llego a tropezar y hacer cosas que desagradan a Dios. Y a veces soy menos severo cuando me analizo a mí que cuando critico a los personajes de la Biblia. Entonces, nosotros mismos podemos ser un reflejo de todos los que hemos visto. Un hombre llamado justo y de repente vemos que no es tan justo. Y podremos identificarnos con muchos de estos personajes en la manera en la que actúan. ¿Con qué severidad decimos? Abraham dijo que no era su esposa, era su hermana. Híjole. Y Moisés es un asesino. Pero al nosotros ponernos en ese lugar somos más. Dios te perdona. Somos más suaves. So these are fallen people Es personas caídas, vaya, that God has chosen to use, que Dios ha escogido usar, despite themselves. a pesar de ellos mismos a veces. Es el plan de Dios. Tenía que ser así, porque si no, Dios es todopoderoso. Él podría haber hecho todo lo que en su mente, él solo, pero tenía que buscar a la humanidad imperfecta para que fuera su plan perfecto. Porque si hubiéramos escogido exactamente gente perfecta no hubiera sido fácil, ni hubiera mostrado nada a Dios. Es lo que he aprendido esta mañana, ¿no? Que por eso me escogió a mí, por ser imperfecta y para ser testigo en mi familia propia, ¿no? Entonces eso es lo que muestra el Señor, porque el Señor es todopoderoso. Él podía hacer esto y se hacía lo que él quisiera hacer, ¿no? Él tenía que trabajar con todo lo que, con Moisés, con Abraham, con todo para que demostrara. Y hace rato que dijeron que porque Dios había inspirado a Moisés para escribir, fue para que Dios supiera de él, porque si no lo hubiera inspirado para escribir el Pentateuco, yo no hubiera sabido nada, ¿no? Me hubieran engañado fácilmente, pero están las escrituras para que yo, cuando toquen mi puerta y me quieran engañar, aquí está. Por eso Moisés escribió el Pentateuco. Eso es lo que aprendí. Yeah, so each one of us has a job to do. Así que cada uno de nosotros nos toca una chamba. Right? We're a bunch of fallen people. Somos personas caídas, pecaminosas, chosen for God's own purposes, not escogidos because of por something we did. los propósitos de Dios, no por méritos nuestros. But God has chosen to bless the world through us. Pero Dios ha escogido bendecir el mundo a través de Todos nosotros. son propósitos de Dios que a veces no entendemos. El mismo que por qué Jesucristo nació en donde nació, bueno, es muy para allá, pero todos son propósitos. Él había nacido en un castillo, pero todo es un propósito del Señor. Y a veces en mis oraciones digo, yo no entiendo, Señor, pero ayúdame.
Yeah, I'm betting when Moses went out into the, spent 40 years wandering by himself as a shepherd in the wilderness, he did not feel like God was preparing him for something. Probablemente cuando Moisés estuvo 40 años en el desierto, pensaba que estaba abandonado, pero Dios estaba preparando Para que él fuera el guía. por algo. It's the fall from great heights to that. Llegó del palacio hasta el desierto. Es cuando Arturo regresa de Cancún. How many times have we wondered, what is God doing in this? ¿Cuántas veces no nos hemos preguntado qué quiere Dios con esto? God is preparing us. ¿Puedo decir algo? Cuando Rod fue a Texas hace una semana, él dio un sermón referente a la llamada de Moisés, como cuando lo llamó Dios. Después de haber estado 40 años en el desierto, él pensaba que ya se le acababa la vida. Pero a los 81 años lo llama para rescatar al pueblo de Israel. Entonces, nunca piense que Dios puede llamarte a cualquier edad. En cualquier momento me llamó a mí, lo puso como ejemplo. De gente grande. Porque ya a mi edad y que me llame, oye, pero sí me dio, o sea, hay una llamada. Dios te va a llamar cuando Él quiere. Dios nos está llamando a todos nosotros. Exacto. Estemos tomando este curso es porque Dios nos Porque- está preparando. Nos está llamando. Exactamente. Y allá en Texas, ellos se dan cuenta que sí es cierto, que la mano de Dios está aquí. O sea, ellos se emocionan mucho al saber cuando venimos John a hablar de eso. O sea, ellos se ponen como, Dios, porque es la mano de Dios. Y si ustedes están aquí es porque Dios los está llamando a la gran comisión. Y Si no, no estarían aquí. como la cara de Moisés se brillaba, también la cara de Franz. Pero era la quemada del sol. Entonces, si estamos considerando que esto es como un panorama, es Dios crea todo perfecto, viene la caída y ahora es el tratado de Dios para con el hombre para restaurarlo a su condición original. Yeah, so God is in the process. Right? Proceso. And it's not something that I'm going to do to fix myself, right? Pero esos tres conceptos, creación, caída, redención, son puntos muy básicos, muy Yeah, importantes. God is the one who steps in to fix the problem. Y Dios llega, interviene para arreglar el problema, en este caso el pecado. Of course, now we're on this side of Calvary, Ahora estamos de este lado de la cruz, right? And so we can look back at these three books, podemos ver eso en el contexto de la cruz, right? estos libros, And see a great deal. y vemos un montón de cosas ya a la luz de Jesús, What ¿no? Moses was trying to do back then. Lo que Moisés estaba tratando de hacer, He was trying to point out God's activity in the future. estaba indicando en cierta forma la actividad de Dios en el futuro. Says Moses is a prophet too. Moses is a prophet, yes. And he promises that there will be a prophet like him. Moisés dice que es profeta, bueno, otros pasajes también hablan de Moisés como profeta y dice que vendrá un profeta como él. De hecho, hablamos de eso en un sermón en diciembre en Palmas 1. ¿Se recuerda? Me tocó a mí, a lo mejor no lo recuerdan, pero... we did a sermon on that. Oh, did you? Yeah, crisis and prophecy. Sí, hermana Luz. Uno de los propósitos importantes era que las generaciones transmitieran toda esta enseñanza a la siguiente, y a la siguiente, porque pues tenía que ser en forma verbal, ya que pues no era en forma escrita hasta que Moisés terminó de escribir todo, mientras fue forma oral, ¿verdad? Tenían que transmitir
y todo lo que Dios había hecho desde Génesis hasta el final del Deuteronomio. Think of all the ways that Moses tried to make sure that these things would be passed on from generation. Piensa en todas las formas que Moisés hizo para asegurarse que esas verdades se pasaran a la siguiente generación. Every time some significant event happened in the wilderness wandering, Cada vez que algo pasó en el desierto, algo importante, he renamed the place to highlight the thing that happened. le dio un nombre para poner hincapié en lo que había pasado. Right? He wrote things in a book. Escribió cosas en un libro. Right? He created songs and taught them to the people. Escribió salmos y cánticos para enseñarles al pueblo. Right? He created these feasts. También las fiestas, celebraciones para Where they would come recordar, together and donde se juntaban para recordar algo de right, rehearse the things that happened. lo que había pasado, actuándolo en algunos Feast of Booths, ¿no? They actually Right, they built themselves little tabernacle. en la fiesta de los Booths. Tabernáculos, ¿no? Tabernáculos. Tiene otro nombre, creo, pero donde construyeron sus casitas. Las enramadas, fiesta de las Enramadas, donde actuaban como si estuvieran, So just think of these kids growing up, right? How many opportunities their parents had to tell them about this event. Entonces, estos niños creciendo, vez tras vez, a través de un año, podían escuchar del récord de estos eventos. También hacían películas, ¿no? So, No está ahí. streaming video. Como ya estamos en la aplicación, ¿verdad? Sí, estamos en la aplicación. Yeah, so how would we do the same kind of thing? En esta parte el Señor le dice a Moisés que hagan eso y sus hijos les preguntarán, ¿y por qué hacen ustedes esto? Entonces Él les dice, para que sus hijos sepan qué es lo que Dios hizo y cómo Dios los sacó, pero como aplicación. Resulta que por años no lo hicieron. But then, as an application, for many years they didn't do that. Yeah, and they forgot. Se lo olvidaron. ¿Es una aplicación de tu vida? ¿Qué? Es la aplicación. Es la aplicación. No. No lo viviste. La aplicación es no hacerla. Falta sus labios de cordero. Otras aplicaciones, si te das cuenta de lo que pasó con el pueblo de Israel, entonces qué importante es poner atención y verdaderamente enseñar lo que Dios te dice que tienes que enseñar. Hace un rato hablaba yo con Frank de un detalle. Yo te decía que yo me doy cuenta que en muchas iglesias cristianas tenemos a los desnutridos y a los gordos. Porque hay gente que... Cuidado. Porque hay gente que no se quiere alimentar de la palabra de Dios y entonces está muy desnutrido, ¿no? Y está el otro que se alimenta mucho de la palabra de Dios, pero como no hace... Pero como se alimenta y no hace o no pone en práctica lo que aprendió, no se está ejercitando, entonces se está engordando porque está teniendo mucho conocimiento, pero después no practica lo que aprendió. Entonces creo yo que en ese tiempo el pueblo de Israel se engordó, pero no puso en práctica lo que Dios les dijo que tenían que poner en práctica. Y ese fue un problema, porque toda la información que les dio Dios a través de Moisés fue fabulosa, pero ¿qué pasó de todos ellos? Entonces hay que tener cuidado de cuando venimos aquí a la iglesia cada domingo, no solamente nos llenemos de información y de un montón de esto y de esto, pero que después no compartamos lo que
pero antes que nosotros no lo hagamos, porque aunque no lo digamos y no lo hacemos, pues también estamos en correcto. Yeah. Yeah. It's easy to come to a meeting like this for 8 hours Es fácil estar aquí en una reunión así. and think I'm being obedient to God. Yo estoy obedeciendo a Dios. This is all that God is telling me. Es lo único que me pide Dios. Right. This is supposed to be preparation for what happens there. Es preparación para lo que pasa saliendo de las puertas. We're not doing anything out there. This preparation is meaningless. Si no resulta en acción, la preparación no tiene sentido. Sí, hermano. Pues hay una forma de enflacarse, como dice el pastor, de adelgazarse. Es como el hermano Frank nos preguntaba a Lucy y a Lalo allá abajo. O sea, yo no tomé el seminario pasado, entonces vengo flaquita, ¿no? Ellos sí tomaron el seminario pasado y vienen a tomar este seminario. Entonces ellos están nutridos y pueden alimentar a los que no nos alimentamos en el seminario pasado, o sea, compartir, ¿no? Eso creo yo que es, bueno, lo que dice el pastor, ¿no? Engordamos pero no compartimos. ¿Y de qué sirve si no compartes y no aplicas lo que estás aprendiendo, no? Y es buen punto porque ahorita muchas de las personas que ya están aquí ya pueden enseñar ese curso. Exacto. You're all O qualified. sea, ya están calificados para enseñarlo. Ya los van en el primer semestre, ya están calificados. Ahora ya deciden ustedes cómo lo van a hacer. Pero puede ser, no sé, ya lo que decida su pastor de cada iglesia, pero ya están capacitados para enseñarles cosas que ustedes decidan cuándo y a qué horas y cómo. Si quieren libros nos avisan, nosotros los traemos. Okay. So, every one of us now Cada uno de nosotros ahora needs to think about how I want to apply something from what I learned today. tiene que pensar cómo voy a aplicar algo de lo que aprendió hoy. I should have learned something Debería haber aprendido algo which is directly applicable to me. que es aplicable directamente a mi vida. All right? I won't ask what those are going to be. Yo no sé cuáles son, no voy a preguntarles cuáles Right? son esos puntos. But every one of you start thinking about what out of this am I going to do differently? Pero cada uno debe de pensar cómo impacta esto mi vida. Okay. So finally, Ok, la última parte. how would you teach these books? ¿Cómo enseñarían ustedes estos libros? All right. So Moses had a particular goal in mind with his audience. Moisés tenía una meta en particular para su audiencia. All right. You've figured out kind of what that is. Más o menos hemos hablado de lo que fue eso. All right. You figured out what is applicable out of that to today's audience. Ya entienden más o menos qué es aplicable. And now your job is to do the same thing Moses was doing. Ahora tu propósito es hacer lo mismo que hizo Moisés. To get your audience to do what Moses was trying to get his audience. Para motivar a tu audiencia que haga lo que Moisés también quería de su audiencia. All right. So how would you do that? ¿Cómo lo harías? Llamando a Johnny a Frank. No han aprendido nada. Okay, Genesis 1. Para mi primera audiencia son mis hijos. Como la intención de Moisés era que eso fuera de generación en generación. Entonces, para mí, mi primera audiencia es que mis hijos lo conozcan. Yeah. So recognizing that generations tend to get more and more sinful over time. Reconociendo que las generaciones luego van de mal en peor. What are you going to do different with that next generation? ¿Cómo vas a ayudar a esa próxima generación? What else? Yes, señor. Romper los patrones que estaban establecidos
Y Adán, Abraham, Isaac, Jacob, son estos patrones, porque al final de cuentas, Dios siendo justo les perdonó muchas cosas. Okay, yeah, okay. Trying to break those habits that go. Yeah, so Moses specifically looked at the things that cause conflict. Moisés vio específicamente las cosas que causaban conflicto en la historia, And tried to stop those individual things, los right? patriarcas, y trató de impedir y de parar esas cosas. Right? So what is causing conflict today? Entonces, ¿qué causa conflicto? And how can we stop that? What can we do different? ¿Qué es un paradigma o una especie de pecado particular en la familia de uno, ¿no? Que puede decir, ya frenamos eso. ¿Romper? Sí. Bueno, es que lo que pasa es que ahora, actualmente estamos igualitos. En cada familia, en hombre y mujer, están lo mismo. Hay patrones establecidos y no salen de ese desorden de familia. Y solamente con la ayuda de Dios es como podemos ya establecer un orden. Pero mientras estemos fuera de no es muy difícil romper esos patrones. Buscando un argumento así a la luz de la Biblia, o más bíblico, podría ser 2 de Pedro 2:9, donde dice que somos una nación santa, un sacerdocio llamado ¿para qué? Para anunciar pues, las virtudes de Dios. Y acabamos de ver en estos 3 libros la institución del sacerdocio. Entonces yo creo que una aplicación práctica que yo me llevaría y cómo enseñaría esto es proclamar la verdad que es en Cristo Jesús hoy en día. ¿Cómo es que Dios puede liberarte de la esclavitud del pecado y tener una vida nueva en Cristo? Right, okay, so Israel is called to be something special among the nations, right? Israel fue llamado a ser algo especial entre las naciones. And now many of those titles have been directly applied to the church. Y muchos de esos mismos títulos han sido directamente aplicados a la iglesia. Right, so you are a royal priest. Ahora ustedes es un real sacerdocio. So Peter in that case, right, is trying to apply that concept. Entonces Pedro quiere aplicar ese mismo concepto a la iglesia. So what did a priest do that we should be doing? Que hizo un sacerdote que debemos de ser nosotros. Y entonces la implicación es, primeramente el sacerdote tenía que estar puro delante de Dios para después servir al pueblo. Y eso implica lo que estábamos hablando. Dentro de los lineamientos que el Levítico nos da es que primeramente como sacerdotes tenemos que estar en santidad y pureza delante de Dios para después poder exhortar. Y pues no nos vamos a adelantar de los 3 libros, pero hay muchos ejemplos de profetas, de sacerdotes que no hacían lo correcto y tuvieron la consecuencia, como hoy veíamos, obediencia, bendición, desobediencia, pues disciplina. Yeah, so priests did a lot of things in Israel. Los sacerdotes cumplieron con muchas funciones en Israel. Right? They told people what was sin and what was not. Decían que era pecado y lo que no era, What was clean and unclean. puro e impuro, Right? And they also stood in between God and that y mankind. un intermedio entre Dios y el hombre. Right? We're doing all those things. Estamos haciendo eso. Our job is to all sin is sin. Nuestro trabajo es decir, eso es un pecado. Right? Our job is to mediate between. También ser un intercesor, un mediador entre el hombre y Dios. Our job is to teach people the Word of God. Enseñar la palabra de Dios a la gente. Right? All those kinds of things. Todo eso. And where they were called to be different, to be set apart for God's service. Ellos fueron llamados a ser distintos, apartados para el servicio de Dios. So are we, yes? También, amén. También nosotros, Set apart for God's service. apartados para el servicio a Dios. And that has huge demands on us. Tiene unas exigencias tremendas. All right. Okay. Good. Pues animarnos. Good. De la misma manera en la que muchos de nosotros, creo que la mayoría, no sé si todos, somos primera generación de cristianos. Many of us are first generation Christians here, most of us maybe. Y
fuimos sacados de nuestro Egipto taken out of our own Egypt. y ahora nuestros hijos tienen el riesgo And now our kids have a que danger. tuvieron los hijos de aquellos que fueron sacados, de que no enseñaron a sus hijos de dónde Dios los sacó y a dónde Dios los mandaba y que hay cosas que ellos no deben hacer, que no deben compartir, que no deben aprender de otras tradiciones o religiones, etc. Porque como nuestros hijos no vivieron en nuestro Egipto, entonces les puede ser muy fácil meterse a esas costumbres o tradiciones porque nunca sufrieron el pecado que nosotros sufrimos. Yeah, we'll get to that next time, largely in the book of Numbers. Vamos a hablar más de eso en el libro de Números. We're called to go on to God's rest, Debemos de seguir al descanso de Dios. not to return to Egypt. La tierra prometida, no regresar a Egipto. Yeah, it's all. Yeah, thanks. Okay, let me pray for us. ¿Por qué no nos ponemos de pie y vamos a despedirnos con una oración? Dios, Thank you so much. muchísimas gracias. Thank you for these books that you gave us. Gracias por estos libros que nos has dado, Thank you for giving us the time and energy, por el tiempo y la energía que nos has dado, the opportunity to study them. la oportunidad de estudiarlos. Thank you for what little insight you've given us today. Gracias por, aunque sea el poco conocimiento que hemos, las cosas que hemos aprendido el día de hoy. And thank you for calling us. Y gracias por llamarnos, Thank you for putting us into service. por ponernos en tu servicio, Provide us the power to carry it out in your name. proviendo, por favor, Dios, el poder para llevarlo a cabo en tu nombre. Lord God, in Jesus' name. Dios poderoso, en tu nombre. Amén. Good job. Yeah. Go out and do it, all right? Ya váyanse a hacerlo allá. Okay.